Damas y caballeros, bienvenidos al Museo Bibliográfico Bolivariano de la Universidad Simón Bolívar. Soy Jorge Artel, coordinador del programa, y me gustaría colocarlos en contexto acerca del sitio en donde estamos. Esto hace parte del Centro Cultural de la Universidad Simón Bolívar. A partir de este año se denomina así Centro Cultural, el cual alberga la Perla, la que conocemos como la Perla o Casa de la Cultura de América Latina, el Museo Bibliográfico Bolivariano y el Centro de Investigaciones de la Universidad. La primera casa, la Perla, es de estilo neoclásico francés, y esta y la tercera casa son de estilo Art Deco o arte decorativo. Fueron adquiridas por la universidad hacia 1979 y desde entonces están al servicio de la cultura. Esta tarde tenemos la presencia del arquitecto Jorge García Taboada, quien va a presentar su libro La Casa de Todos. Así que, maestro, bienvenido. Y está acompañado de Carlos García, quien va a ser su presentador, y van a tener un diálogo allí acerca del texto. Esperamos pues que todos puedan conversar con el arquitecto García y compartir anécdotas y hacer las preguntas respecto al texto. Yo le pedí a Jorge que me permitiera hacer unas palabras muy cortas sobre mi impresión del libro, y voy a permitirme leer. Es una cuartilla muy cortita, pero la hice con mucho cariño para usted, maestro. Gracias, Jorge. A propósito de recuerdos, recordar que fuimos felices en la gran casa materna es traer a la memoria y de manera atropellada todos aquellos momentos que nos hicieron más humanos. Recordar, por ejemplo, a nuestras abuelas alándonos de las orejas después de alguna travesura, o recordar el lago de los sábados, y de manera especial el árbol aquel donde dimos nuestro primer beso. Es sencillamente maravilloso, y ese solo hecho nos reconforta y nos llena de vida. Pero todas esas situaciones no hubieran sido posibles si nuestras abuelas no hubieran fortalecido los lazos familiares. Ellas, con su fortaleza, constancia y entrega, direccionaron el hogar y lograron que los domingos fueran mágicos. Sin mencionar que la gran familia americana se formó alrededor del fuego, y en la cocina también se adobaban los problemas y se sazonaba la tristeza. De tal forma que al volver cada uno a nuestros hogares habíamos encontrado la forma de cómo salir del laberinto. La abuela lograba disipar con una caricia o una mirada cualquier incertidumbre o dificultad. Sabemos que fue cierto. Ellas de alguna manera quedaron talladas en nuestro ser, y creo que sin darnos cuenta, a veces seguimos repitiendo sus mismas palabras. Estimados amigos, esta tarde estamos aquí reunidos para escuchar a Jorge García Taboada, su vida, sus amores y sus esperanzas, todas forjadas desde la casa de todos, la misma casa donde quedaron como enterrados por el tiempo utópicos pensamientos que hoy se escurren por este libro y nos regresan definitivamente al ayer. Muchísimas gracias. Quiero darle la bienvenida a Carlos García, quien va a sostener una conversación con el maestro.
a todos. Jorge, cuando me llamó hace como unos 6 meses y me dijo que estaba escribiendo un libro, yo nunca pensé que me iba a escoger y a darme el honor y el privilegio de conversar contigo sobre este libro, que a pesar de que es tu vida, me ha traído recuerdos a mí. Y haber escogido este sitio en particular es tremendamente agradable porque yo pasé mi adolescencia aquí a la vuelta, 50 metros aquí a la vuelta, pasé mi adolescencia. Jorge quiere, bueno, todos sabemos que Jorge es arquitecto con un poco de estudio en diseño urbanístico y hincha de Junior, barranquillero hasta la médula. Pero queremos iniciar esto porque Jorge acaba de escribir un prólogo que yo le llamaría como la precuela del libro para que nos pongamos como en ambiente de lo que vamos a oír en la conversación que voy a tener con Jorge. Buenas tardes a todos. Carlos, gracias por esa introducción, gracias por estar conmigo en este momento, después de tantos momentos compartidos juntos, además. Mi libro fue para mí desde un principio un caos interior, haber podido pensar en iniciarlo fue un caos. Gracias a Dios apareció un ser humano maravilloso que después de una tertulia de 3 horas con él me dio una sola palabra. Me dijo, escribe. Únicamente me dijo, escribe, y a partir de ahí solté mi pluma en mi mano y me dediqué a hacerlo. Mi libro tiene un espacio de introducción que se llama A manera de prólogo. Yo, después que escribí el libro, se me ocurrió en la tertulia que tuve con Carlos y esa manera de prólogo no lo escribí yo, otra persona de mis entrañas, y se me ocurrió escribir esto como mi prólogo. Y dice así: mi prólogo, una especie de prólogo emocional, algo así como el origen vital y espiritual de la casa de todos. Hoy no vengo a presentar una autobiografía al uso de esas que caminan línea a línea por las fechas y los hechos. La casa de todos se sale un poco o tal vez mucho de esos caminos trazados por la costumbre, porque no nace del afán de contar una historia cronológica, sino del impulso más profundo de compartir una vida sentida desde la felicidad. Cada página fue escrita no desde la nostalgia que duele, sino desde la gratitud que abraza. Este libro es un canto íntimo a la alegría vivida, a los abrazos que me formaron, a las canciones de mi banda sonora que me arrullaron, a las miradas que me sostuvieron. Y aún así, aunque está lleno de memorias, quedaron por fuera tantos momentos, tantos olores, tantas palabras no dichas, tantos amaneceres en el alma que no cabían entre líneas. Pero no importa, cada lector que entre en esta casa, que es mía y suya, podrá intuirlas en el eco de cada página, como quien percibe una risa detrás de una cortina o un aroma que flota en la memoria. Porque esa es la casa de todos, una declaración de amor a la vida, un homenaje a quienes me amaron y la prueba viva de que se puede escribir desde la felicidad, incluso cuando la vida nos ha puesto también frente al dolor. Quiero que sepan que están entrando a una casa que fue hecha de amor, gratitud y memoria viva. Y recuerden que quien escribe desde el corazón nunca habla solo. Y eso hice.
volver a la casa, pero con el corazón en la mano. Bueno, ese es el prólogo. Ahora estamos en el porche de la casa, vamos a tratar de entrar en la casa para ver qué hay adentro. La primera pregunta que se me ocurre a mí sería: ¿por qué te decidiste a escribir? ¿Cómo fue en qué momento tuviste la epifanía? Después que hablaste con el amigo que te dijo escribe, ¿o fue antes? ¿Cómo fue eso? Bueno, ese miedo no puede quedar como en la clandestinidad. Es Alfredo Jiménez, que está aquí acompañándonos. Gracias, Alfredo. Gracias por tu palabra. Después de varios meses de haber estado trabajando en el libro, no sabía realmente por dónde empezar esto. Y valga el momento para hacer remembranza de eso. Este libro, yo vengo escribiendo desde que tengo uso de razón, desde muy niño, a retazos, pedazos de cosas que me van pasando a diario en constante vivir, y voy escribiendo cositas y cositas, y las he ido guardando en el tiempo, a través del tiempo. Ahí van quedando los recuerdos en esa memoria, y así escribí cosas en la casa de todos. La casa de todos es la casa materna, la casa de mis padres, pero forma parte de un enclave que para mí es profundamente sentimental, y está conformado por la casa o las casas grandes de nuestros ancestros allá en Ovejas, en la sabana, en cualquiera de ellas aprendí a dar mis primeros pasos y a calzarme una barca 3 puntadas antes de caminar. Y las 3 casas aquí en Barranquilla, que fueron una casa en el barrio Boston, en el callejón de Cúcuta, entre Líbano y Cuartel, donde yo nací, en el barrio Boston. Y luego mis padres pasaron a la casa grande, que es a la que me refiero más, que es la casa del barrio Paraíso. Esa es la casa grande. Y el libro termina con lo que estoy viviendo en otra casa espectacular, que es el rincón de mi viejo muelle, que es la casa que está viendo la generación de mis hijos y de mis nietos, aunque no estén aquí conmigo en este momento. Ahí arranca la historia, y la casa de todos es una remembranza, son las memorias vivas de una persona como yo, que escribí esto a partir del amor, a partir de nostalgia, pero nostalgias felices, a partir de heridas que las ha sanado precisamente ese amor y esa felicidad que me acompañaron desde niño, que me acompañan hoy y que me continúan acompañando junto con la gente que yo más quiero. Pero no para adelante, que ya te fuiste a otro barrio que no queremos todavía llegar allá. Hablemos del barrio Boston. Ahora es conocido porque se conocen todos los nombres de la calle de Barranquilla, que conste. Esta es la calle de Ayacucho y la calle de Callejón Cúcuta. Pero ¿hasta qué año viviste en el barrio Boston? Bueno, yo nací en el barrio Boston, en el Callejón Cúcuta, que es la calle 64, entre Líbano y Cuartel, entre la 45 y la 44. En algún momento se me ha ocurrido sacar una campaña para que retomemos los nombres de las calles de mi vieja Barranquilla, como lo canta Esther Forero en sus canciones, pero no sé qué tan posible sea eso. Lástima que al lado de las direcciones de la nomenclatura debería aparecer calle Ayacucho, Avenida Colombia, los bulevares el norte sur, en fin, Avenida La Yarrera, calle Caracas, que es la 53, en fin, todo el barrio abajo, las del centro, todas deberían tener un letrero
bajo este esquema. Yo nací en el barrio Boston y a los 7 años me llevaron a vivir en el barrio Paraíso. ¿Ovejas? ¿Dónde entran ovejas ahí? El libro se llama La Casa de Todos, los orígenes y el después. Los orígenes son muy sutiles. Nuestra herencia y esencia es de la sabana. Nosotros, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, todos nacieron en ovejas. Y bueno, allá me llevaron muy pequeño porque mi madre se enfermó después que yo nací. Y ahí al cuidado de mi abuela materna, que era tía de mi padre, ahí bajo todos esos cuidados de esas tías que estaban en casa y de los tíos, donde yo veo un poco de fotos hoy, que por eso sé que son verdad, porque estoy aprendiendo a caminar y estoy aprendiendo a caminar con abarcas 3 puntas puestas. Entonces, bueno, a mí eso es lo que pasa, eso es la primera parte de esos ancestros, de esa herencia y esencia mía, de esos inicios. Y posteriormente, bueno, me trajeron a Barranquilla nuevamente, al poco tiempo continué yendo siempre, recorriendo, fui a Ovejas mucho tiempo, muchas veces. Hay unas historias interesantes y mi corazón está ligado a estos dos amores grandísimos que yo siento. Uno por el de ser barranquillero, nací en Barranquilla, y el otro el de mi abuelo, el de toda mi familia, de todos los García Taboada que son de la sabana. A los 7 años me llevaron, nos mudamos a la casa del barrio Paraíso, y ahí arranca efectivamente, digamos que en sí, la historia de la casa de todos. Allá en Ovejas recogiste tabaco, montaste a caballo, ordeñaste ganado, todas esas cosas, a los 7 años. Interesante la cosa. Bueno, el barrio Paraíso, vamos al barrio Paraíso, ya estamos pasando de la casa de la infancia. Me imagino que conociste la Tatecagua, que estaban por ahí, tu papá seguro compraba en la ferretería el Líbano con 63, tal vez por ahí. Y nos fuimos para el Paraíso. El Paraíso, me imagino que te mudaste cerca de la hortaliza del Castillo Rondón. Pero hay una historia interesante ahí de tu mamá con el barrio Paraíso, Sí. Que es bien chévere. Yo creo que la compartas aquí con ¿qué fue lo que hizo tu mamá cuando llegó allá? Bueno, mi papá trabajaba, era empleado de Avianca, y su oficina fue toda la vida, más de 35 años creo, en el aeropuerto. Trabajaba en el aeropuerto, lo recogían a las 6:30 de la mañana y regresaba a la casa a las 4 de la tarde, donde mi mamá lo esperaba con un café espectacular, nunca faltó. La casa del Paraíso, cuando nosotros nos mudamos, ya había un trazado urbanístico, ya estaba el trazado de calles y carreras, pero eso era un peladero, era abierto, era completamente todavía tipo camino de herradura, digámoslo así. Sí, no, ni siquiera placahuella, era abierto, era un polvorín impresionante, que con los alisos en diciembre eso volaba lo que fuera y el polvero era impresionante. A esa casa llegamos, todavía estaba en construcción, recuerdo yo, todavía no tenía cielos rasos, habían paredes que estaban en obra negra, en ladrillo, todavía no tenía estuco, pañete, estuco, los pisos ya estaban, bueno, la casa era habitable, siempre fue confortable, siempre tuvo ese calor de hogar impresionante, aún en medio de que no estaba terminada. Y todavía el barrio Paraíso tenía pocos pobladores. Nosotros fuimos pioneros. Mi madre, junto con unos señores del Paraíso,
entre ellos el padre de una de las niñas que está aquí, de una de nuestra amiga, de Lucy Barros, el señor Julio Barros, se propusieron que el paraíso había que pavimentarlo. Y con una especie de acción comunal, le propusieron a mi mamá que tomara la rienda, pero mi mamá dijo que si no era con Julio Barros, con ese señor muy allegado a la familia nuestra, entre otras cosas, ella no se metía en el negocio. Y mi mamá asumió eso con Julio apoyándola detrás. Fue como una especie de presidenta de una junta de acción comunal que no existía todavía esa figura, por lo menos en un barrio que estaba apenas naciendo. Y mi mamá fue la gestora, digamos, con el señor Julio y con otras familias de esas pioneras, en lograr que hubiera alcantarillado en el paraíso, acueductos, y después de eso pues, se pavimentaron las vías principales del barrio Paraíso, la calle 79, la calle 80, la calle 81 y las primeras carreras que íbamos bajando desde la 64, 65, 66 hacia abajo, como buscando la vía 40. Esa es la historia primaria de cómo llegamos nosotros al barrio Paraíso. Es bien interesante porque el desarrollo del barrio está asociado a tu familia, y ahora el barrio Paraíso es Paraíso. Perdón, Carlos, yo recuerdo que en el Paraíso, por allá, yo veía eso lejísimo. Nosotros, la casa estaba en la carrera 66 y yo veía la carrera 72, casi en la vía 40, la veía yo, porque nosotros estábamos muy pequeños, y ahí existió una escuela pública. La escuela pública, no recuerdo el número de la escuela, y era lo único que había en el sector, y estaba el castillo de Rondón, que existía en la 79 con la carrera 73, más o menos 73, 74. Y esa escuela pública tenía la obligación de educar a los niños de Siape, de San Salvador, que eran en este momento, digamos, una especie como de corregimiento de Barranquilla en esos momentos. Era lo único que había en ese momento hacia allá abajo, junto con el castillo. Chévere esa historia. Ahora vamos a pasar a otra cosa que yo sé que te gusta bastante y que está aquí plasmado en el libro, la banda sonora de tu vida. O sea, hay una partecita que dice así: donde la alegría se come, la felicidad es un arroyo, el paraíso es un barrio, las lluvias son de oro y las batallas son de flores. En todos los capítulos del libro tú pones algo de una canción de Juan Manuel Serrat, tienen aquí Voy de la orquesta Broadway. Me entusiasmó porque yo no conozco mucho la balada, a mí me gusta más la salsa y la sonora matancera, y hay un capítulo dedicado a la sonora matancera. ¿Cómo fue esa historia con tu papá que te dijeron viejo, amigo, a los 9, 10 años, cuando echa la historia, tú cuentas tú el cuento mejor? Sí, esto realmente es un cuento. Realmente, yo todavía estábamos en Boston, calculo, antes de mudarnos al Paraíso, mi papá tenía... y lo recuerdo, cierro los ojos y tengo memoria de lo que les estoy contando. Mi papá tenía un peluquero que se llamaba Félix, que tenía la peluquería sobre el Líbano con la 62, 63, ahí muy cerca, como a la vuelta de la casa. Y él los sábados aprovechaba para irse a cortarse el cabello. Había 4 esquinas. En una esquina estaba la peluquería de Félix y en las otras 3 esquinas habían 3 tiendas. 3 tiendas de santanderianos o de paisa, a la usanza de esa gente que emigró con la violencia del interior. Y a las 11 de la mañana mi papá me llevaba con él a la peluquería esa. Entre paréntesis, Félix terminó siendo
el que arreglaba los cadáveres en Jardines del Recuerdo, cuando tuvo Jardines del Recuerdo ahí sobre la 44. Sí, aquí, acá. El cuarteto 61. Sí, no, eso fue después. El primero Jardines del Recuerdo tuvo en el cuartel con la 63. Y Felipe terminó siendo arreglador de muertos. Y bueno, mi papá me llevaba, y después que lo mutilaban, iba yo de 6 añitos con él, y entraba a una tienda que había en la esquina y se reunía con 2 o 3 amigos, se tomaba 2 o 3 cervezas y empezaba a sonar a las 11 de la mañana Bienvenido Granda, Sergio González, cualquiera de estos personajes de la Sonora Matancera. Y desde ese momento creo yo que empecé a estar en mi mente mi banda sonora con la música de la Sonora Matancera. Fueron recuerdos inolvidables. Nos identificábamos mi papá y yo simplemente con una mirada cuando él estaba escuchando cualquier clase de bolero o la música tropical que tanto le encantaba, pero yo todavía no había incursionado pequeño en la música tropical, en lo Lucira Machado, todo esto, esta playa de orquestas nuevas en ese entonces, hoy ya no existen, pero sí los temas de la Sonora están dentro de mí, en los recónditos lugares de mi corazón. Sí, forman parte, tengo una colección bastante grande de Sonora Matancera y bueno, cada vez que no necesito colocar un acetato de la Sonora para acordarme de mi viejo, pero fue uno de los legados más preciados que yo pude tener, el legado que él me dejó de la Sonora. Y la anécdota que Carlos decía, cuando a los 9 años hice la primera comunión, yo estudié en un colegio muy pequeño, desde kinder hasta tercero elemental, en el barrio Paraíso. El colegio se llama, y existe todavía, Colegio San Nicolás de Tolentino, y mi primera profesora fue la señora Flor Arenas. Y bueno, ella nos enseñó, hay un capítulo de ella en el libro, me enseñó parte de mi vida. De ella recibí como regalo el primer acetato a los 9 años que yo tengo memoria. Se fue a Medellín y dijo que cuando regresara, el que tuviera los cuadernos mejor arreglados se ganaba un premio. Me trajo una colombina como de 12 centímetros de diámetro de Medellín, y me trajo un acetato de un mexicano que se llama el Tata Nacho, y el disco se llama Serenata de Tata Nacho, y conservo mi acetato perfecto en este momento como parte de mi legado, del legado de esa banda sonora que me asiste hoy, que tengo pues, bastante grande. A los 9 años hice la primera comunión estando en el Colegio San Nicolás de Tolentino, y después del ritual católico de ella recibir el cuerpo de Cristo y tal, y de todos los sustos que le meten a uno si muerde la hostia y no la muerte, y si dijiste los pecados y si no los dijiste te vas para la quinta hora del infierno y tal. Había en la casa una fiesta, llegaron todos, la familia de nuestra, de ovejas. Eso era un acontecimiento, cada cosa que sucedía acá venían de ovejas, porque la casa de todos, ahí cabíamos todos, y había esa gran fiesta. Y estaban mis tíos escuchando música con mi padre, y se estaban tomando un whisky, y yo estaba sentado al lado de ellos, escuchándole tal vez los cuentos, que no sé ni qué hablaban, pero ahí estaba yo, y escuchando la música. Me regalaron un balón de fútbol, y mis amigos me llamaron a que fuera a jugar fútbol con ellos, y yo dije, no, yo prefiero quedarme aquí escuchando música con mi papá. Y esa fue, ahí está en el libro escrito, el día en que me llamaron viejo. Ese día me dijeron, está fregado, pareces un viejo escuchando esa música. Entonces ese día quedó grabado como el día en que me dijeron por primera vez viejo. Yo creo que a varios aquí han dicho viejos también, porque
Aquí veo algunos que les gusta también la Sonora Matancera, y además son buenos con la memoria y los discos. Yo admiro de ti esa memoria cuando te ponen una canción ahí que tú así dices, fulano de tal, y la orquesta de tal, y fue grabado tal día. Yo no tengo esa memoria. Bueno, la adolescencia. Llegaste hiciste la primera comunión. De la primera comunión a los 15 años hay un brinco. En la adolescencia, el barrio Paraíso. Y sé que ahí tuvieron algunas cosas que mencionan en el libro, pero no me quiero anticipar, porque si le digo todo lo que está en el libro, no lo compran. La adolescencia dura, entonces te prepara para la madurez que fue adquirida a punto de porrazos. Varios hemos madurado así, pero cuéntame esa historia de tu casa, Bogotá, el regreso, que me parece que es una historia bien interesante, que está plasmada en el libro, por supuesto, con una prosa poética, como dice Alfredo, de tu libro. Bueno, yo como les dije, digamos que mi primer grado fue tercero elemental en el Colegio San Nicolás de Tolentino. No puedo dejar de repetirlo. Llevo en el alma a la señora Flor, como le decíamos cariñosamente, y me adoró además. Me enseñó. Toda nuestra familia estudió en el colegio, la mayor parte de nuestra familia estudió en el Colegio San José. Y por supuesto, yo no iba a ser la excepción y entré al Colegio San José. Me hicieron algún examen, recuerdo, y pasé. Y ahí estuve en el Colegio San José con muchos de los amigos que hoy me ayudan, que hoy son casi que mis hermanos. Y bueno, casi no, son mis hermanos, los hermanos que no son de sangre, pero los que la vida me dio, los que la vida me regaló. Estuve hasta segundo de bachillerato en el colegio, hice cuarto y quinto elemental en el Colegio de San José, allá en el centro, al lado de la iglesia de San José, y pasé al colegio nuevo que se acababa de hacer acá arriba en la 43 con 42, perdón, en la ciudad, acá arriba el Coloso Azul, que le decían. Ahí estuve hasta segundo de bachillerato, y en segundo de bachillerato los curas del colegio me dijeron que no querían estar más conmigo en el colegio. Entonces salí del colegio antes de que se acabara el año. Y luego para que no perdiera el año, me metieron a otro colegio que era casi militar. Era un colegio, mejor dicho, muy duro, con una disciplina exageradísima, y nada que ver con el Colegio San José. Entonces, de pronto no quiero expresar de que era malo o no viene el caso, era como yo me sentía en el colegio. Y tuve un altercado con el prefecto de disciplina, con Olmé, y salí también. Entonces eso marcó mucho. Fueron las primeras lágrimas que vi correrle a mi papá por sus mejillas. Y me castigaron. El castigo fue, mi papá me dijo, finales de octubre, me dijo mi papá, te vas para Ovejas, para la casa de los tíos en Ovejas, para la casa donde estaba mi abuela, y me mandaron a Ovejas, y yo feliz porque me iba para Ovejas. O sea, para mí Ovejas es mi extensión, ha sido mi extensión. Y cuando llegué a Ovejas me dijeron, no, pero es que no vienes a pasear, vienes a trabajar, porque paseo no te lo ganaste. Y bueno, me tocó trabajar. Mis tíos manejaban, no sé de qué manera, manejaban una bodega de tabaco con los hermanos Carlos César Labut, y compraban tabaco, vendían tabaco y cultivaban tabaco, todos ellos también. En Ovejas todo el mundo cultivó tabaco, y en parte cultivaron algodón también. Creo que Lili se está acordando de toda esa época también.
Tuve que trabajar en la finca de mis tíos, que se llamaba El Socorro. Me mandaron para la finca, para el monte, y allá me tocó dormir, como dormían los obreros, como los peones de la finca, levantarme en la madrugada con ellos a por lo menos a mirarlos ordeñar, y veía el tabaco que estaba secándose en los canelles, tabaco en ramas secándose, cuando lo llevaban a la venta, y después en ovejas me tocó trabajar con ellos. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a ir a abrir la bodega, donde ya había una recua de mulos esperando para bajar tabaco, para que lo pesaran y para que se lo compraba la gente que venía de los montes, de las fincas, a vender el tabaco, y lo vendían en diferentes sitios, en Empresa de Tabaco Bolívar, que era la que existía en ese momento. Todavía no estaban a esa edad, no sé si estaba Tabarama o otras empresas, pero esa compañía de tabaco, ahí abría la compañía de tabaco y estaba pendiente de la báscula donde pesaban el tabaco, el peso, de tomar toda la información y clasificar, en fin, me tocaba eso. A las 8:30 de la mañana llegaba mi tío a la bodega, y yo me iba a la casa a desayunar a esa hora cuando él ya venía. A las 12 salíamos, y a las 1:30 de la tarde estaba otra vez en la bodega de tabaco, y hasta por la noche, hasta las 5 de la tarde que se cerraba la bodega. El sábado pagaban, pero yo no veía un peso. No veía un peso porque supuestamente ni siquiera pensé nunca en que me debían pagar. Pasó el tiempo. A finales de enero, esa fue la época en que yo más tiempo duré corrido en ovejas. Bueno, viví la fiesta en la casa el 7 de diciembre, el 24, el 31, los días de enero, en fin, todo lo viví, pero en medio de que tenía que trabajar, porque había un castigo y debía cumplir el castigo. A finales de enero volví a Barranquilla, y ya mi querida madre había sondeado y punteado cielo y tierra buscándome cupo en colegio, pero con 2 tachones rojos de 2 colegios en el mismo año era difícil. Finalmente, enfrente de la casa, en el Paraíso, había una familia santanderiana, y tenían un primo que era hermano cristiano, de apellido Seba, y mi mamá habló con él, y el hermano le consiguió una entrevista con el rector del colegio, el hermano Ignacio, unos hermanos españoles bien tesos, y después de muchas promesas y de muchos ruegos, me aceptaron en el colegio con matrícula triple condicional, o sea, con la primera falla me iba del colegio. Eso fue para hacer ya tercero bachillerato, ya grande, y me entré al colegio IFI, que es el colegio de mis amores, es el colegio por excelencia para mí. La mejor época de mi vida de estudiante la viví en el colegio, en el colegio IFI. Fui feliz, y soy un feliz ex lasallista, o soy lasallista, seré lasallista de por vida. En el colegio IFI me eduqué dentro de una cantidad de principios y valores inolvidables y invariables en mi vida. ¿Y el billete? Bueno, cuando yo me venía de oveja, me entregaron un sobre y me dijo mi tío, solo abres en la casa. Y llegué a la casa, lo abrí, encontré un poco de billetes, y yo creí, nadie me dijo nada, yo lo abrí cuando llegué a la casa. Un sobre, como un sobre de Manila, y allí había una cantidad de dinero, billetes. Cuando yo llegué al colegio, y la matrícula y todo esto, me dijo mi mamá, tú tienes un sobre, dame el sobre, y con ese sobre pagué la matrícula, mi primer mes de clase y los libros del año. Con eso. O sea que
el costo de la abogada, de lo que los curas no querían saber de mí, fue bastante alto. Entonces me tocó asumirlo y no hubo manera de nada, simplemente se lo traía a mi madre y con eso se pagó. Y bastante que me enseñó. En el colegio no tuve nunca un sí ni un no. Carlito, de pronto, ¿te acuerdas de la tarjeta de disciplina? De los bonos. De acuerdo, por allá en cuarto bachillerato me quitaron un día. No, dos, y con dos me tocó ir castigado al colegio. Estábamos en cuarto bachillerato. Y, ¿te acuerdas, Jorge? Y el hermano Jesús me dijo, era sábado y llegaba y le ponían una tarea a uno en el colegio. Y me dice el hermano Jesús, el prefecto, toma para que te aprendas el himno de Colombia. Yo le decíamos Yuyo, Chucho, el himno de Colombia, esa era fácil. Yo te la digo, ya no, espérate un ratito, mira. Y a la media hora volvió el hermano Jesús y yo le dije, ya, listo, ven. Eran las 9:10 de la mañana. Y yo comencé, oh, gloria, y a cantar. Le dice, no he cantado, he recitado. Se me cruzaron los cables. O sea, el que pueda recitar el himno de Colombia, o sea, le doy un premio. Sí, y definitivamente sábado y me tocó ir el domingo. El domingo a las 6 de la tarde me dieron almuerzo en el colegio Locura y el domingo a las 6 de la tarde, vete que el otro no va a aprender nunca. Esa es una de las anécdotas del colegio, la única vez que me castigaron un sábado en el colegio, de resto. Bueno, y cuando los cursos tenían 3 puertas, 2 en el pasillo central y una para los jardines. Y cuando se corría la bola que están revisando quién tiene el pelo largo, cuando iba llegando el prefecto de disciplina, por una puerta entraba él y por la otra salíamos 3, 4 escondernos en los baños. Pero nunca más de eso. Esa es parte de la anécdota de la época del colegio, hasta cierto bachillerato. Bueno, y ahora venimos a la parte más importante del libro. Estoy casi seguro que esa es la parte más importante, el amor. En el año 74 llega un personaje a tu vida que para mí, no sé si alguno ha leído el libro, es la parte importante del libro, que es el amor con que Jorge transmite su experiencia de vida. Voy a leer aquí una canción, no sé si a ustedes les pasa lo que les pasa a mí. Yo cuando leo yo no sé cantar, no tengo oído, pero cuando leo una canción, en mi mente la canto. Y dice así, alguno aquí se va a acordar que ella le cantaban, que para ser feliz busca una barranquillera, comprobarás que eso es verdad, pues ella es mujer de veras. Ella es la flor bella y sutil del jardín de mi Colombia. Será feliz si logra ser jardinero de su vida, que te digo yo que soy de la hermosa, donde calienta el sol a la mujer hermosa. Preciosa mujer, llevas el mar corriendo por tus venas. Bella tú has de ser porque eres de tierra barranquillera. Los caracoles de oro, con nuestro amigo Arrocada. Extraordinaria. Ahora, las que no son barranquilleras que están aquí, no se preocupen, que el barranquillero nace donde él quiere, donde le da la gana, nace el barranquillero. ¿Cierto, Borillo? Y los Betancourt sean de Pulverín también. Y entonces llega el amor. Y de ahí el amor son 3/4 partes del libro. Y todavía está tragado. Gracias a Dios. Bueno, la verdad es que esto tiene una antesala muy grande. Yo viví en medio de silencios, bastante largos en esa casa de todos. Yo fui único hijo varón. Tuve 3 hermanas, tengo 3 hermanas, y mi padre estaba todo el día trabajando. Mi mamá fue modista, tenía unas manos privilegiadas que le enseñaron a hacer arte, pintura,
canto, se educó con la comunidad de las monjas teresitas del Niño Jesús allá en Ovejas. Y yo, el único ruido que oía en la casa todos los días eran las máquinas de coser de mi mamá y mi tía cosiendo. Mi mamá trabajaba, digamos que prácticamente de tiempo completo en la casa y tenía un contrato con almacenes grandes aquí en Barranquilla, Marilú, Elisa González Rubio, y hacía vestidos de novia, vestidos de primera comunión, todos los aguales de primera comunión para niños y para niñas, la bolsa de primera comunión, teía, bordaba. Bueno, ese era el ruido que yo en mi silencio escuchaba todo el tiempo. Devoré todas las enciclopedias, 5, 6, 7 enciclopedias que me llevaron, que tenía en la casa. Nunca vi a mis hermanas leer una enciclopedia de estas. Y siempre de esas tías que se quedan en la casa a vivir, era, digamos que la guardiana de mis 3 hermanas. Era quien las consentía, las pelechaba, las malcriaba, y a mí yo estaba por fuera, decir que Entonces yo viví prácticamente un mundo totalmente independiente a todo eso que se daba en la casa. Yo no participaba. Cuando un poquito ya más grande comencé a jugar fútbol en la esquina, a bailar trompo, a volar cometa, estas cosas, a andar con el aro ese pegándole con un palo por toda la calle. Todas esas añoranzas infantiles, de juegos infantiles, fueron lo que yo hice siempre. Hasta que mi mamá me llamaba porque ya eran las 5 de la tarde y ya en la casa se comía a las 6 de la tarde porque era la hora del Ángelus. Y esa costumbre la traían desde Ovejas, a las 6 de la tarde era la comida. Bueno, el tiempo fue pasando y nos fuimos abriendo en criterios con mis hermanas. Ellas manejaban su mundo, a ellas las manejaban de una manera, a mí me manejaban de otra manera. A mí me exigieron mucho, una disciplina muy dura, muy férrea en el colegio. Con ellas no hubo lo mismo. Fueron situaciones duras que las cuestioné casi que para mí solo, ¿entiendes? Ese fue el abrebocas de todo lo que vino después. Comenzaron a llegar personajes a la casa que con el criterio y con el concepto que mi padre me educó no casaban dentro de mi esquema y nunca casaron dentro de mi esquema. Entonces comenzaron a haber más divisiones, más alegamientos, porque yo no supe nunca que 2 más 2 son más o menos 3,98, sino que 2 más 2 son 4, y que hay blanco y hay negro, y los colores matices los aprendí después en la universidad. También no hay términos medios. Entonces, eso me trajo bastante conflicto en la casa con mi padre y con mi tía, que formaba parte integral de la casa. El tiempo fue pasando, yo comencé la universidad en la Autónoma a hacer arquitectura y tuve un inconveniente por este cuento mío desde mi principio. Me fueron a corregir un proyecto y el decano, que estaba invitado a la sala, me cogió un marcador y me rayó el plano. Y yo no acepté que me rayaran el plano, y le dije: no tienes por qué rayarme el plano. Pero hubo un cuestionamiento grande con el profesor mío, porque él ya me había dado orden de pasar el proyecto, que era el proyecto final. Me lo rayaron y la conclusión fue que perdí el año. No, era integral. ¿Tampoco te quisieron? No, yo me fui. Ahí sí me fui yo de verdad. ¿Que vas para Ovejas? ¿Ah? No, entonces me fui, la arquitectura en Autónoma era integral, era por año.
o repetía diseño y construcción o no seguía estudiando. Y llegué a la casa y le conté a mi papá, a mi mamá, y mi papá me dijo: no hay más plata para estudiar. Y al día siguiente le dije a mi mamá: me voy. Tenía 19 años, le dije: me voy. Y mi mamá dijo: ¿para dónde? Y yo: para Bogotá. ¿A qué? No sé. Y mi mamá llamó a mi papá y mi papá se presentó en la tarde con un tiquete Barranquilla-Bogotá sin regreso. Y me fui. Y ahí empezó esa es una etapa bien tesa, bien brava, que me marcó absolutamente. Y antes de eso, pero antes no era lo que dicen ahora, una caspita. El colegio San José, después el otro colegio. Ahora el decano no te quería en la universidad. Pero ¿sabes qué? Porque era brillante lo que estaba haciendo. Vale, te vas para Bogotá, no te vas para Ovejas. En Ovejas no hubiera podido hacer lo que finalmente hicimos. En el año y medio, casi 2 años en la Autónoma, entré a trabajar a valorización municipal aquí en Barranquilla. Mi primer jefe, de quien recibí instrucción, que Dios lo tenga en su gloria, Giovanni Lamoglia, fue un maestro absoluto. Y mi otro jefe era Armando, el ñato Sigo, que decíamos el ñato. Armando, o sea, me enseñaron los fundamentos clásicos de la arquitectura. Arranqué en 0-0 con ellos y gracias a Dios estuve con ellos. Y bueno, me fui a Bogotá. Cuando de eso renuncié en valorización municipal y me fui, y comenzó mi camino en Bogotá. Y en una de esas venidas, pues yo me propuse y me juré que yo regresaba a la casa con un título para regresárselo a mi papá. Definitivamente. Entonces me fui. Y en una de esas venidas a Barranquilla, venía cada 3-4 meses, venía 2-3 días. Fui a las oficinas de Avianca, en el centro del edificio de Avianca, y conocí a una niña. La vi, no la conocí, la vi. Ella dice que también me vio, pero no sé. Eso fue un momento. Y en otra avenida, no sé, estaba yo esperando, porque yo siempre iba a valorización a saludar a mis amigos de valorización. Y ahí, a la alcaldía quedaba frente al centro cívico, ¿sí? Entre el Líbano y la Guerrero. ¿Ok? Y entonces estaba yo esperando una buseta, de la buseta esa blanca que llevaba a la Universidad del Norte, que una buseta como blanca, que subía por ahí por la 45. Y llegó una amiga, y la amiga venía con esta chica que yo había visto en Avianca un día. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando? Dile la verdad. No, Luis, ¿sabes que no? Nunca me imaginé que me lo volvería a encontrar realmente. Entonces llegó ahí y mi amiga me la presentó. Me la presentó, y es Margie, la que está conmigo hoy después de 51 años de casado. Entonces, bueno, ahí arrancó un amor de verdad, de la primera vista, porque en el año 74, Margie, pues finalmente seguí en Bogotá, me estabilicé, entré a trabajar con el IDEMA, en la Oficina Nacional de Supermercados, cuando se hacían los pininos en Colombia de supermercados apenas. Sí. Un familiar nuestro era viceministro de Agricultura y antes de mandarme al IDEMA me dio 18 reaños por todo lo que había pasado, y finalmente, bueno, llegué al IDEMA y trabajé con el IDEMA en la Oficina Nacional de Supermercados, y también tuve la oportunidad con ellos, con los
subsidios que daban de entrar a la Gran Colombia, a la universidad, que quedaba en el centro, pero me tocaba ir de noche, de 5 o 6 a 9, 10 de la noche. Pero por las intensidades horarias, por el trabajo, porque me tocaba ir a pueblos a hacer levantamiento de casas viejas que las vendían para reformarlas como supermercado, tenía que ir a trabajar y tenía que hacerlo. Entonces el estudio se nos fue quedando por un lado y lo pospuse. Y en el año 74 nos hicimos novios, Margie y yo, un 28 de diciembre del 73, 28 de diciembre del 73. Ahí no se está. Sí, y el 31 pasamos juntos en familia, en su casa, y yo me fui a Bogotá nuevamente entre el 3 de enero que yo me fui, o el 2 de enero que yo me fui. Nos casamos el 22 de junio de ese año. O sea, Margie trabajaba en Barranquilla y estudiaba idiomas en Barranquilla, y se fue a Bogotá y en Bogotá no le dejaban salir, y yo decidí que me devolvía para Barranquilla. Y después que ella se había ido para Bogotá por mí, decirle a los papás que vivían en Bogotá que ella se regresaba para Barranquilla, pero no la dejaron. Entonces la solución era fácil y rápida: casarnos escondidos. Nos casamos escondidos el 22 de junio del año 74. Esa es parte de esa historia. Este cuento con el cura y todo, que no te quería casar. Sí. Bueno, pero La campita, ninguno lo quería casar en Bogotá, nada, no conseguía cura. Hasta que apareció un ángel. Un ángel en un Volkswagen. Este cuento que es interesante, es bien bonito. los papás de Margie le dijeron a la hermana mayor, porque Margie se fue trasladada de su trabajo de Barranquilla a Bogotá, y llega a Bogotá y le ofrecen una cosa que no era lo que ella esperaba. Renunció. Si se quedaba en la casa se enloquecía. La hermana mayor, que tenía, ya estaba casada y tenía una fábrica de pegantes como boxer y cosas, se la llevó a trabajar con ella, y ese era el único escape que Margie tenía. Y sí, bueno, cuando sucedió esto, que yo me devolvía para Barranquilla y que ella dijo que se venía también para Barranquilla, le dijeron: tú no te vas, tú te quedas aquí. Si él quiere que vaya, termine su carrera y venga. Entonces decidimos casarnos, y eso era como el 18 de junio, imagínate, 18 de junio. Y salimos un día, se escapó Margie, nos fuimos a ver iglesia. Nosotros no éramos residentes en Bogotá, no había ni iglesia ni cura que nos casara, porque no éramos de iglesia. Teníamos que hacer curso prematrimonial, no tenía, yo no, partía de bautismo, partía de confirmación, ese poco papeles. ¿A dónde? Estaban aquí en Barranquilla, en la iglesia del Perpetuo Socorro aquí, o sea, ¿a dónde? Entonces íbamos por la calle un día caminando, creo que era por el Campín, y íbamos caminando por la acera con frío, y de pronto yo veo un Volkswagen, escarabajo, un Volkswagen color beige que venía. Gracias a Dios, el que venía en el Volkswagen tenía el vidrio abajo, y cuando el Volkswagen se acercó, yo me acordé de un Volkswagen igual aquí en Barranquilla. Y cuando el Volkswagen se está acercando al semáforo, yo veo que es el padre Ariel Ávila, de nuestro amor, de nuestros ancestros, hermano de mi papá y de mi mamá. Fue que le hizo la misa de los 25 años de casados a ellos, y que se iba a tomar tinto y echar todos los chismes de Barranquilla en la casa, en fin. Y le metió un grito, el cura paró, se bajó del carro y me dijo: mijo, ¿qué haces aquí? Y le digo: no, pasa esto y esto y esto y esto. Yo me voy, me regreso para Barranquilla, y nosotros tenemos que casar, nos vamos a casar. Y me dijo: pero yo no te puedo casar porque yo no pertenezco aquí, yo fui a vacaciones y a un tratamiento médico, no puedo casarme.
mi bendición vale, pero la firma mía no vale. Entonces yo le dije, si no me casa, me llevo a Margie, me vuelvo con ella y me voy. Entonces se quedó pensando y dijo, espérate un momentico, y voy a llamar a un amigo. llamó a un amigo, un cura. La iglesia se llama la Iglesia de la Consolación. Si me pregunta dónde queda, no tengo ni idea, por ahí en el sur, una iglesia lejana, en fin. Y eso fue 3 días antes. Di tú el jueves. El viernes Margie pidió permiso para irse donde la hermana a tocar guitarra con la hermana, pero la mandaron con una hermana menor que la cuidara. No has dicho por qué tanto problema para yo salir de la casa, no entiendes por qué. Mami, porque tu papá y tu mamá dijeron que si te dejaban salir te ibas, o sea que cualquier locura cometías. Entonces la hermanita fue con ella. El matrimonio lo cuadramos para el sábado a las 10 de la mañana. Y tempranito la hermanita estaba durmiendo el sábado y la hermana de Margie nos llevó a la iglesia y dijo, yo no sé de ustedes ni lo he visto, chao. Y bueno, ese día nos casamos en medio de una iglesia que no calculo el área que tenía esa iglesia ni la altura, pero nada más estábamos el cura, un ayudante y 2 testigos que encontramos por ahí que sirvieron de testigos por matrimonio de nosotros. Esa fue la odisea de nuestro matrimonio. Igualito que ahora se quieren casar con casa, carro, muebles de sala, 3 aires acondicionados, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pegamos el brinco, te casas con Margie y viene la etapa de Villa Andalucía. Fue primero que, después pasa a Oasis, pero primero Villa Andalucía. Ahí fue donde yo conozco a Margie en la época de Villa Andalucía, porque yo tenía una novia que vivía en el barrio El Paraíso. Se caminaba por ahí para ir a la casa de mi mamá y pasaba por ahí, lo veía ustedes dos. Viene el Villa Andalucía y después lo hace y después viene La Guajira. Después viene La Guajira. Y en La Guajira hay otra vida bien interesante. Conocemos varios los que estamos aquí y hacíamos la tertulia musical que nos daban a veces 5 o 6 de la mañana. Pero tiene una historia interesante La Guajira también. Yo pienso que de pronto aquí podemos ir terminando para que haya preguntas, que veo que están deseosos de preguntar cosas. En La Guajira hay cosas interesantes que te pasan en Fonseca. Primero, diseña el colegio Albania, que para mí es una obra de arte. No sé, el arte es subjetivo, pero para mí es una obra de arte. Pero viene algo interesante en Fonseca, por allá. Bueno, nosotros arrancamos en Barranquilla, aquí en Barranquilla, nuestro matrimonio, por fortuna contábamos con la colaboración infinita de las tías de Margie, que nos acogieron todo el tiempo. Allí estuvimos unos meses, pero sabíamos que la responsabilidad era nuestra. Nunca buscamos que alguien nos mantuviera, absolutamente. Al poquito tiempo conseguimos un apartamento no, de una casa, de un garaje de una casa en la 43B, antes de llegar a la 79, bajando por la 43B de mano izquierda. De un garaje sacaron, entre comillas, un apartamento, que era, imagínate, un garaje de una casa de esa de la época. Y parte del garaje era la cámara de aire, el callejón, digamos que se decía. Y ahí estaba la sala, comedor, cocina, patio de ropa y baño. De un garajito de, no sé, 4 por 4, un garajito pequeñito. Ese, cuando llegamos lo vimos, era hermoso para nosotros. Tenía trinitaria, rosa y tal, bien lindo la entrada. Y lo arreglamos, lo decoramos. La sala era sala, comedor y mi taller de arquitectura al tiempo. La mesa de comedor era rebatible y la subía y la bajaba cuando íbamos a comer y cuando iba a hacer plano también estaba levantado.
y cuando no estaba abajo con un cuadro que parecía un cuadro vegetal. Y había un tabique, estaba la alcoba y el bañito pequeñito, la cocina donde era el callejón y la cámara de aire. De hecho, la cámara de aire tenía, estas baldosas tienen 20 por 20, tenía 4 o 5 baldosas de aire. Y ahí estaba la estufa de 2 fogones, esa eléctrica, una neverita pequeñita porque no cabía nada de otra cosa y tampoco teníamos para comprar una más grande. Esos fueron los inicios. De ahí Marlí queda embarazada, nace, cuando van a hacer los remarios ahí no cabía una cuna, no cabía un Moisés. Entonces nos fuimos unos amigos del alma, los Glenn, Raúl, que para descanse, y Coque, y compañeros de colegio, ahí en la 44, en Porvenir, entre los 80 y 82, tenían un apartamento ya más en forma, más grande, más bonito. Ahí nos mudamos, ahí nació Jorge Mario, en el Porvenir. Bueno, nació en Asunción, pero ahí en ese sitio. Y de ahí saltamos ya comenzamos a evolucionar más económicamente y compramos el apartamento de Villa Andalucía. En Villa Andalucía fue un éxtasis, fue un paraíso absoluto, fue nuestro primer hogar realmente. Bueno, yo estaba en 7º semestre de carrera cuando compramos ese apartamento. Esa fue la historia. Y ahí seguimos trabajando, seguimos haciendo camino, los dos, y después nos fuimos al Oasis. Y en el Oasis, Tanya, mi segundo hija, la niña, tenía 13 años y Margie quedó embarazada de unas gemelas. Y nacieron unas gemelas que hoy tienen 33 años. Somos felices con las gemelas, nos cambiaron absolutamente la vida. Y en ese momento apareció por ahí el Morrison Knudsen, que era quien estaba haciendo la infraestructura del proyecto del Cerrejón. Y logré asociarme con alguien, hicimos 2 o 3 contratos pequeños. Yo hacía hasta 1 metro lineal de bordillo, yo hacía eso. Para mí no había tamaño de obra, sino que hubiera algo para hacer y yo lo hacía. Entonces, con ese esquema, todo lo que me llamaban para todo, para hacer un plano, para hacer lo que fuera. Yo me acuerdo que el presupuesto nuestro estaba calculado de acuerdo al número de planchas que yo dibujara. Margie trabajaba en Cementos del Caribe y yo trabajaba por mi cuenta, y entonces una plancha costaba, no sé, 500 pesos, 600 pesos, no sé. Y yo, una plancha, yo dibujaba, entre más planchas dibujaba, más plata me llegaba. Y había que comprar un abanico, un ventilador. El ventilador costaba 2.000 pesos, eran 4 planchas. Entonces tengo que hacer 4 planchas, hice las 4 planchas, ahí está la plata, y comprábamos el abanico, comprábamos la plancha, comprábamos la olla de presión, comprábamos, todo fue así. Mi salario fue así todo el tiempo. Hasta que bueno, entré a trabajar con la organizadora Villa Santos, que era de filial de Cementos del Caribe, donde Margie trabajaba en Cementos del Caribe. Y el primer proyecto que me tocó trabajar fue la urbanización Villa Santos, que ayudé mi jefe era Paco Gallardo, arquitecto que falleció. Paco fue mi profesor también, y fue de los profesores que yo tuve fueron excelsos. Y Paco fue uno de ellos, y era el jefe de taller de la organización Villa Santos.
y con él diseñé la urbanización Villa Santos, que es hoy aquí. Bueno, ahí seguí trabajando, y un día con Morrison me gané 2, 3 cosas pequeñas, luego una con Intercol en mi universo, en las oficinas, y me llamaron un día que podía ir a la mina, porque había unas cosas pequeñas que hacer en la mina, y fui. Yo creía que había que licitar algo. Cuando llegué me dijeron no, que hiciera los términos de referencia para una licitación. Entonces yo los escribí, los entregué, y bueno, a un presupuesto. Yo hice el presupuesto y me dijeron, bueno, aquí tienen. Dice, bueno, ¿y cuándo comienzas? Yo decía, o sea, ¿cómo así que cuándo comienzo? No, me dijo mi jefe, ¿cuándo comienzas? El jefe en la mina, pues, de la oficina en la que estaba, y me gané ese trabajo a dedo, o sea, lo hace, así se hace el trabajo, y eso estuvo bien, no hubo ningún problema de conflictos ni nada. Y ahí hice 3, 4 trabajos más, y me propusieron un día que si quería trabajar con la compañía, y bueno, y me enrolé en la compañía, y hasta el sol de hoy, bueno, hasta el sol de hace un poco de años ya. Digo yo el sol de hoy porque no me acostumbro a que no estoy en la mina todavía. La mina nos marcó mucho positivamente. Encontramos una familia, una gran familia, fuimos una gran familia y seguimos siendo una gran familia, todos los que estuvimos. La verdad es que yo creo que nos adoramos, yo creo que es un profundo amor el que sentimos por todos, y lo que todos sienten por cada uno es una cadena hermosa, realmente, de solidaridad, de compañerismo, de afecto. Ahí hubo de todo. Bueno, mis hijas gemelas, los grandes, llegaron a hacer sus últimos años de bachillerato, y las nenas entraron desde guardería en la mina, y salieron, nunca estuvieron en otro colegio, se graduaron en la mina. Mis 4 hijos se graduaron en la mina, gracias a Dios. Hubo una anécdota. El día que inauguraron el colegio en la mina, en el año 91, yo fui el gerente del proyecto. Hicimos el proyecto con una compañía, José, tú me recuerdas, con Concreto, creo que era, con Concreto de Medellín. Y bueno, el proyecto se entregó en la fecha que había que entregarlo, y todo, dotaron el colegio, y la inauguración de presidente de la compañía para arriba, yo no sé si había ministro, y eso fue una locura en la mina ese día, con tijera, corte de la cinta y tal, igual y tal. Yo lógicamente tenía que ir explicando el recorrido de qué había en el colegio, y de pronto se armó un barullo en la puerta, y creo que estaba Hernán Martínez, el presidente ya, y salió, o sea, ¿qué pasa ahí en la puerta y tal? Había un peladito que decía que él tenía que entrar a ver al colegio porque él tenía que entrar, y entonces le dijeron, no, es que aquí no puede entrar nadie. Yo sí puedo porque mi papá fue quien construyó el colegio. Pobre Mario, todo el mundo se rió, que entre, entonces Mario entró al colegio. Eso fue una anécdota interesante de la mina, hasta que salimos, entramos por la puerta grande, y gracias a Dios salimos por la puerta grande. Bueno, vamos a la última partecita ya para que firmen los libros. Luego de todo ese trasegar por todo ese poco de parte, llega al Río Muelle. O sea, la casa de todo se volvió grande. O sea, la casa de todo era la Oveja, la casa de todo era el Barrio Boston, luego el Paraíso, y luego termina en el Viejo Muelle. Lamento náufrago, esa canción es parte integral de tu casa en Sabanilla. Sí. Pero la parte curiosa de la casa es que el número de la casa es 3-1999. O sea, esa cuadra tiene 2 kilómetros. ¿Cómo es que dice por aquí algo? Porque al final
No hay mayor recompensa en la vida que regresar al origen, al hogar que construimos con amor y saber que allí, en ese rincón del viejo muelle, continuaríamos nuestra historia. Me parece que tú tienes que contarnos cómo fue que llegaste a esa orilla. Sé que te gusta el mar, tenías el bar en tu casa, en la mina, en la carrera séptima, era el viejo muelle. La séptima 14, con la Caracas. con la Caracas. Coloquialmente, carrera séptima con la Caracas. Toda la esquina. Bueno, el viejo muelle es una historia interesante. Mi seudónimo, yo pinto algo y escribo. Entonces mi seudónimo es Viejo Muelle. Yo soy el Viejo Muelle. Entonces, con eso nacieron mis hijos y todos me conocen como el Viejo Muelle. Y con Margie siempre soñamos en un sitio. Bueno, cuando llegamos a la mina, mi casa en la mina era un santuario porque ya no existe la casa, la tumbaron. Era una casa de madera preciosa que yo aprendí, porque parte de mi trabajo fue ese, con algunos de los que estamos aquí, aprendimos a desarmar y armar esas casas, porque parecía un rompecabezas, la casa de madera. Y había un sitio que estaba a la entrada, que ahí pusieron como una sala, algún gringo que llegó y vivió antes ahí. Y yo ahí en esa casa, la que me asignó la compañía, le puse el nombre a un bar que hice, el Rincón de mi Viejo Muelle. Entonces, ese nombre quedó para toda la vida, quedó escriturado. Entonces, con Margie siempre quisimos tener un sitio. Con Margie diseñamos día tras día, noche tras noche, lo que queríamos, y construimos no solamente piedras y cimientos, sino una estructura sólida de paz, de felicidad, de amor. Y a esa casa se le llamó, ahí se aglutinaron dos cosas importantes. Margie pinta, Margie hace arte, hace cerámica, hace artes plásticas y canta muy bonito con su guitarra, y la mezcla conmigo, de que yo soy el Viejo Muelle, le bautizamos la casa con el nombre de Galería El Rincón de mi Viejo Muelle. Entonces, la casa tiene, en mi banda sonora tiene un tema que es especial, que se llama Lamento Náufrago, que es de Rafael Campo Miranda, y la hizo sonar espectacularmente una orquesta venezolana, la orquesta del maestro Chucho Sanoja, y tiene un párrafo que dice: Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones náufragas del mar, sé que cerca a tus pilotes aún están anclados los recuerdos de aquel amor. Nuestra casa, el Rincón de mi Viejo Muelle, tuvo un muelle, un atracadero con unos pilotes preciosos en donde los alcatraces llegaban y volaban más bajo, volaban más alto, pero siempre regresaban a ese sitio como un buen día nosotros regresamos a ese sitio de Sabanilla, el Rincón de mi Viejo Muelle, a continuar con nuestra historia. Realmente es... Quiero... Aquí hablando con Jorge, si ustedes tienen alguna pregunta, que quieren preguntar algo a Jorge Eliezer. Perdón. ¿A qué quiere? Antes de alguna pregunta, hoy estaba intentando hacer una siesta, pero no pude concentrarme en la siesta y me puse a pensar en cosas y se me ocurrió escribir esto.
Cuando escucho un bombo retumbar en la plaza, me entra un cosquilleo y me traquean los huesos. Pego un guapirreo propio de mi raza, se me aguan los ojos de puro sentimiento. Esta es mi libro, La Casa de Todos. Al entrar, al recorrer sus pasillos, es como si estuviera en una fiesta vieja, llena de memorias, sentimientos, nostalgia de la buena y momentos felices. Ven, entra, aquí estoy yo. Acompáñame para cantarte lo feliz que he sido. Bueno, está la puerta abierta en la casa de todos. Prepárate, pon un peaje ahí antes de llegar a la casa. Recibir a la gente. El que quiera preguntarle algo a Jorgito, no quieren terminar. Es que no le quiero contar, o sea, porque es un irrespeto no decirles este párrafo de esta estrofa de esta canción se llama Fiesta Vieja, la canción, y es de un juglar nuestro de la sabana de Córdoba, de Cenegoro, Pablo Flores. La fiesta se llama, la canción se llama Fiesta Vieja, y los que tuvimos la dicha de poder estar en la sabana sabemos de qué se trata cuando escuchamos retumbar un bombo en la plaza. Bueno, ya saben, ¿dónde está? Una pregunta. Bueno, mi nombre es Lorna Isidro. Acabo de conocer a Jorge. Bueno, Jorge, son 300 y pico páginas. ¿Cuánto tiempo duraste escribiendo este libro? Jorge, gracias por estar aquí. Me encanta que estés acompañándonos a todos. Duré como 2 años escribiendo. Y antes de eso, no sé si llegaste en el momento a retazos, con heridas abiertas y con nostalgia, con amores y con felicidad y con sentimiento, fui escribiendo esas cantidades de pedazos y fui recopilando hasta que ¿Sentiste catarsis? ¿Sentiste catarsis? Sí, sí, claro que sí, fue una catarsis absoluta. Y no sé, yo tenía miedo de que este libro, porque a simple vista una autobiografía es como muy personal, o sea está encasillada, encuadrada entre tiempos y calendario, que naciste en tal día, que naciste en la Puerto Azul, o que naciste, no sé, y que tuviste tantos hermanos y tu papá, y estudiaste y no estudiaste, hiciste posgrado. Pero esta autobiografía está escrita bajo ese esquema que te comento de un amor absoluto, de una felicidad absoluta que la sentí desde que creo que tenía uso de razón hasta hoy, que la sigo sintiendo, en medio de heridas, en medio de afugia económica, en medio de muchas circunstancias, logré tomar la decisión de escribirla, de desnudar mi alma, porque definitivamente en este momento estoy pleno, porque pude escribir. O sea, si nada más hubiera sacado un libro para mí, para leerlo, con eso me bastaba. ¿Y cuántos libros llevas? ¿Cómo? No, este es mi primer libro. Es mi primer libro. Pero, ¿cómo defines tú la felicidad? Hoy. Que dice que eres muy feliz. Sí. O sea, que el libro parte de la felicidad. Yo no tengo definición de felicidad. Yo sé que la felicidad son los momentos que yo siento en el que soy feliz. Pero yo, como tal, una definición que la felicidad es, no manejo, no. Sé que
que mi vida ha sido de momentos, de fragmentos, aún con toda esa furia y con paréntesis, ha sido inmensamente feliz. Todos los momentos, porque yo he querido, pues porque he querido que sean momentos felices, y esa efectivamente es a lo que yo llamo felicidad, mi momento. La casa de todos es quizás la casa de todos nosotros, que tenemos casa. ¿Qué quieres tú? O sea, todo escritor tiene una misión. ¿Qué quieres transmitir tú con este libro? A ver, quise reafirmarme a mí que a pesar de todo he sido feliz. Bueno, lo primero es que quise reafirmar en mí mi felicidad, aún en medio de todo, en medio de afugias, en medio de muchas situaciones tristes, en medio de partidas de seres queridos en los momentos en que no se me debieron haber ido, por circunstancias que no debieron haber sucedido, para que la generación que me acompaña a mí, de familia, y para las generaciones de ellos, entiendan y sepan realmente que en esa casa que hoy todavía se habita, hubo felicidad. Hubo, para transmitirle que había un clan, que había una estirpe, que había un linaje en donde únicamente se comulgaba a partir de todos los momentos felices que nos enseñaron. Entonces, en el libro fue, y no me da pena decírtelo, fue escrito entre llantos y entre rabia y entre romper y romper a cualquier hora de la madrugada, para ver de qué manera sutil podía lograr que no fueran a herirse personas que de pronto no tienen nada que ver porque son las generaciones posteriores a la mía. Me explico, pero llegó un momento en que bueno, al que le caiga el guante que se lo chante, al que entienda que el infierno no está en la quinta olla que Dante dice que existe, sino que el infierno lo llevamos aquí nosotros con nuestros actos y con todo eso, que si tienen en mente, si tienen 3 dedos de frente para recapacitar, lo hagan si es que pueden hacerlo y entiendan realmente cuál es el fundamento de lo que en un momento perdimos sin tener necesidad de haberlo perdido. Ese es el fundamento. Cuando tu padre te entregó el pasaje bajo Bogotá, yo me impresioné, porque yo sería incapaz de entregarle a un hijo mío, yo pienso que eso fue como el sumo, como el final de un momento. Mi papá fue muy duro, mi padre fue muy duro. Mi papá, él con el silencio y la mirada te hablaba. Y por ejemplo, él me decía a mí, me preguntaba, ¿cómo te fue en el colegio? Yo le decía, bien, no más. Y él me decía, tú verás. Sí, tú verás. No me decía más nada. O sea, sí, pero tú no fuiste igual que tu padre con tus hijos, ¿no? No, absolutamente. Entonces, mi padre me entregó ese etiquete. Mi madre me decía que mi papá, que yo era su orgullo y que mi papá me adoraba, pero yo no lo sentía. Ahora, después de esto, después de haber escrito el libro y de haberle puesto fin al libro, vi una película y en ese momento sentí realmente por qué había escrito el libro. Realmente, o sea, ese día sentí que mi padre estaba. Me gustaría leer 2 minutos.
Bueno, es la historia de alguien, es una película que se llama El caso de Cristo, y que no por casualidad una noche Marley y yo en la casa sentado apareció la película y la vimos. Y es la historia de un tipo que vivió una vida sola, triste, porque alejado de su padre porque su papá no lo quería, él consideraba que su papá no lo quería, y resulta que su padre lo idolatró toda la vida, pero nunca se lo supo decir. En ese momento y en medio de situaciones, también entendí yo con el título dice Epílogo del alma, el susurro de Dios donde la fe florece. Y ahí entendí yo que efectivamente mi padre sí me quiso. Ahí en ese momento me perdoné, en ese momento perdoné y en ese momento me sané realmente. Y ya te digo, si hubiera sido un solo libro hubiera logrado lo mismo, pero quise transmitirlo, quise desnudarlo, quise que todos entraran a esa casa de todos, compartir con ellos, entrar por los pasillos, recorrer cualquier rincón, sentir los olores, sentir lo que toda la vida sigo sintiendo, pero ya no la recuerdo.